Iniciamos con el módulo 7, en el modo continuidad sobre la redacción y publicación de artículos científicos. Me presento, soy la doctora Karina Concepción González Herrera de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Yucatán. Diciembre de 2023 para la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, que amablemente nos hicieron el favor de invitarnos para la presentación de este tema. Empezamos entonces con las autorías. ¿Qué son las autorías? Las autorías consisten en a cada uno de los individuos que hizo la publicación de un artículo se le conoce como autor. ¿Okay? Cuando se convierte en una autoría mía, tuya o de otra persona, el documento, cuando este ya fue publicado, automáticamente ya se te da una asignación de autor sobre la obra ya publicada, como libro, como artículo o como cualquier otro documento. De tal forma que cuando tú lo almacenas en un espacio digital o en un espacio abierto de internet o impreso como libro, al final las personas que hagan un estudio parecido al tuyo, asociado al tema que tú has desarrollado, podrán consultar y ahora bien hacer el respeto de tu autoría en el documento a través de la cita y el registro de la referencia de manera concreta. Ahora bien, ¿cuándo hacemos una cita y de qué manera la realizamos? Consultando el documento, nosotros podemos generar dos tipos de citas, la cita corta y la cita larga. La cita corta equivale al momento de que nosotros registramos en nuestro documento aquella cantidad de palabras consultadas, no mayor o igual a 40 palabras, pero esta se realiza de manera textual. Y cuando se realiza de manera textual, ¿qué es una cita textual? Cuando lo que tú consultaste, ya sea un libro, un artículo u otro documento, tomas información tal cual fue escrita por los autores del documento que consultaste y lo plasmas dentro de tu trabajo de la misma manera, de tal forma que estamos haciendo una cita textual. La cita textual, entonces, equivalente a 40 palabras o menos, deberá ir entre comillas, deberá también considerar los apellidos paternos de los autores, el año de la publicación y la página de donde fue extraída esta información. Recordemos que cuando son una cantidad de 1 y 2 autores, van ambos en la cita, pero cuando equivalen a 3 autores, ya se integra el término et al, cuyo significado es y otros autores. Es decir, se omiten los apellidos de los otros autores y únicamente se presenta el apellido del autor principal de la obra consultada. También, cuando nosotros consultamos ese documento y ese documento lo tomo la información, la leo, la analizo y a través del análisis que realizamos, podemos nosotros darle forma e interviniendo nuestras palabras para su consolidación y aclaración y vinculación con nuestro documento. A eso le llamamos paráfrasis. Cuando nosotros hacemos la paráfrasis de ese documento y de la información que estamos tomando, automáticamente se omiten o se eliminan las viñetas y también se elimina la numeración de página de donde yo consulté la información y únicamente se consulta y se registra el apellido paterno del autor y los autores, el año de publicación, ¿sale? Estando de esa manera los dos ejemplos registrados en este primer espacio. Posteriormente a eso tenemos una cita larga. La cita larga cuando es textual, y volvemos a repetir, textual es cuando consulto un documento y tomo la información tal cual yo la observo y la plasmo en mi documento y ahora bien le pongo los apellidos de los autores y el año de consulta pero sobre todo aquí hay una gran diferencia entre una cita corta y una cita larga. La cita larga, de alguna manera, va
esta información toda alineada después de sangría, tal cual estas flechitas moradas nos las indican, y de alguna forma se integra la numeración de página en donde nosotros lo encontramos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Aquí no existe una viñeta porque la cantidad de palabras son mayores a 40. Algo también que tenemos que destacar cuando tomamos una cita larga de un documento es que no nos excedamos de información de un solo documento. Aquí ahora sí que podrá parecer algo extraordinario que nosotros tomemos de un solo autor más de media página, porque ya estamos excediendo el límite de información que nosotros podemos tomar de un solo documento, de una sola página. Se puede confundir con un plagio no intencionado. Por tal razón, nosotros debemos de evitar tomar más de 80 palabras, 100 palabras de un documento a manera de cita textual de una misma página para reportarlo en nuestro documento, ¿ok? Y también en excedernos de mucha cantidad de un solo artículo, de un solo libro, de un solo manual que nosotros estemos refiriendo en este mismo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que considerar que se vuelve valioso para quienes nosotros vamos a leer, pero sobre todo quienes vamos a apreciar el esfuerzo de los autores a través de los documentos que reportan, ¿no? Cuando se hace la cita larga parafraseada, entonces se elimina la cita textual, de la cita textual la alineación. Después de sangría de todo el documento párrafo que se toma tal cual y se transcribe en el material que se está construyendo, y únicamente se respeta la sangría al inicio del párrafo en donde va a estar registrado nuestra cita, ¿ok? Y aquí algo importante, estamos reportando dos autores, Herrera y Chi, y automáticamente vemos que ambos apellidos paternos existen acá, el año de publicación, e identificamos el año de igual manera que es 2019. Y en el caso de la cita larga textual tenemos a González Herrera y Martín Sánchez en el 2003, página 25. ¿Ok? Esas son las dos grandes diferencias de una cita textual larga. Ahora bien, ¿qué nos hace a nosotros establecer la forma en la cual deben de ir los autores? ¿Ok? Los autores, cuando estos se integran en un paréntesis, tal cual el ejemplo primero que es González 2020, se integra en paréntesis y no se contempla la paginación cuando es una cita parafraseada, y cuando se contempla o integra únicamente a un autor va de esa manera. Cuando no se integra el paréntesis al inicio del registro de los apellidos de los autores, cuando nosotros integramos al inicio de la cita que nosotros estamos redactando a los autores. Cuando los ponemos nosotros al final es cuando se contemplan, ahora bien, entre paréntesis, desde el apellido hasta la numeración de página o hasta el año. Ejemplo está claramente estos que nosotros tenemos acá, ¿ok? Por ejemplo, cuando está al final de la cita, entonces todo se encuentra entre paréntesis. Y cuando está al inicio o después seguido de una introductoria, un conector, una palabra conectora, como es esta, de tal manera que podemos ponerla sin paréntesis a los apellidos seguidos de el año, y este sí exclusivamente va entre paréntesis. Cuando es un paráfrasis, pues obviamente no se incluye la numeración de página. Y cuando es una cita textual, sí, la numeración de página, tanto en una cita larga como una cita corta, deben de estar integrados, ¿sale? Y regresamos entonces y podemos ver que estos dos serían cuando nosotros los ponemos al final de la cita que nosotros estamos realizando. Se pone entonces al final de la cita con paginación cuando es una cita textual, ya sea corta o larga, y se pone al final de la cita sin paginación cuando esta es parafraseada, ¿sale? Y al inicio de la cita, pues estaría de manera parafraseada sin la paginación, y continuamente a esto, si es una cita textual, ya estaríamos incluyendo
En la paginación, esto al inicio, ¿sale? Cuando es un autor. Para el caso de cuando son dos autores, de la misma manera, tenemos ahora bien a la cita textual al inicio, se le pone la numeración de página y obviamente no están entre paréntesis los apellidos de los autores. Y estos autores se unen con una Y, ¿sale? La cita textual al final del párrafo de que yo estoy haciendo textualmente transcrito a mi documento, pues entregaré la paginación al final y todo desde los apellidos de los autores hasta la finalización de esta estará entonces la numeración de página, ¿sale? Cuando son tres autores, entonces ya estamos hablando de que debemos nosotros integrar el et al, que significa hay otros, y únicamente reservar el apellido paterno del primer autor, integrar el año de la publicación, cuando esta es a manera de paráfrasis y cuando es una cita textual al inicio del párrafo, pues ya integramos la numeración de página. Caso seguido nos sucede cuando es al final del documento y al final del documento entonces nosotros ya estaríamos integrando, cuando es una cita parafraseada, desde el apellido paterno del autor, la integración del et al y el año en el cual se está publicando y posteriormente cuando es una cita textual, entonces ya nosotros integramos la numeración de página, ahora sí, en la parte última del documento. Cuando es un autor corporativo, aquí vale la pena resaltar esto y con claridad. Tenemos que poner el nombre completo del autor corporativo, como en este caso es la CEPAL, no únicamente poner la abreviatura en la cita, sino que tenemos que poner el nombre completo de la institución que estamos consultando para nuestro documento y vamos a registrar Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre corchetes CEPAL, y el año en el cual fue publicado. Esto cuando es una paráfrasis nos integra la numeración de página, pero cuando es una cita textual, sí estaríamos integrando al inicio del párrafo el número de paginación, ¿ok? Y cuando se cita el autor o autores que fueron consultados al finalizar del párrafo que nosotros estamos considerando de manera parafraseada, entonces estaríamos de igual manera poniendo entre paréntesis desde el nombre completo, la abreviatura y el año de publicación. Y posteriormente, cuando es una parte textual, ya estaríamos integrando la numeración de página. Esto es cuando nosotros tenemos la cantidad de autores corporativos y sabemos y recordemos que para el APA en una séptima edición a partir de 3 autores ya integramos el et al. Si son 4 autores, ahora bien es et al. Solo respetamos el primer autor con su apellido principal y obviamente integramos el et al, ¿sale? Cuando son 5 autores de la misma manera, ¿sale? Entonces esto lo tenemos que tener muy, muy presente. Una vez que nosotros recordamos y reforzamos mucho cómo citar de acuerdo a la cantidad de autores, de acuerdo a cuando es una cita corta, una cita larga, una cita textual y una cita a manera de paráfrasis, también tenemos que recordar algo importante nosotros. Tenemos que generar nuestro currículum en un espacio abierto de internet y de manera internacional. Y aquí algo importante que tenemos que resaltar es que nosotros tenemos que elaborar nuestro artículo, pero en un espacio denominado ORCID, ¿ok? Este espacio nos va a permitir tener un dígito identificador y para ello les proporciono el espacio en donde nos vamos a registrar. https://orcid.org/register. Entramos en este espacio y nos va a pedir en primera nuestro nombre de pila. ¿Cuál es nuestro nombre? En mi caso soy Karina, ¿no? Mis apellidos, ¿cuáles son? Seguidamente a ello tendremos y nos solicitarán nuestros apellidos y ponemos nuestros apellidos, luego nuestro correo principal y luego ratificamos nuestro correo principal y luego le damos próximo y nos reporta y nos arroja esta información, nos da datos que pueden coincidir o no con nuestras generalidades. Es decir, soy Karina Concepción González Herrera y si yo estoy creando mi ORCID, me dicen, ¿alguno de estos eres tú? Si no soy ninguno, le doy clic en no soy ninguno y me da continuar para que yo continúe elaborando mi ORCID porque estamos creando nuestro currículum internacional. Bueno, entonces una vez que
paso a este siguiente bloque, me arroja, dime una contraseña que tenga 8 más caracteres, que integre una letra o símbolo, pero también un número. Creas tu contraseña, la repites en este espacio y le das próximo. Posteriormente a eso nos va a arrojar este espacio en donde dice, ¿quieres que sea tu currículum generado para un espacio abierto, para organizaciones de confianza o que solo tú lo veas? Recomendablemente ponerlo para un espacio abierto. ¿Por qué razón? Porque a partir de esto podemos nosotros encontrar con facilidad el número arrojado en la creación de nuestro ORCID o nuestro currículum internacional a través de las diferentes autorías, ¿no? Le doy aceptar, luego le doy acepto la política de privacidad y doy consentimiento y no soy un robot y le doy registro y automáticamente me va a arrojar mi currículum. En un inicio no vamos a tener información, pero cuando nosotros ya empecemos a publicar nuestros artículos, automáticamente ya me va a poder, ahora sí, reportar ese artículo directamente a mi currículum internacional. Por tal razón se vinculan automáticamente al momento que tú registres estos dígitos y este enlace http://orcid.org/ y los dígitos que te asignen. Este será el que fue vinculado a tu perfil creado. Esto lo integras a tu artículo para que cuando se publique tu artículo, automáticamente tu artículo se vincule a tu currículum internacional. ¿Sale? Entonces, esta es una parte también que nos sirve a nosotros para crear nuestros datos generales que nos van a permitir a nosotros tener certeza de nuestra formación de autores ya formales con nuestras publicaciones en la revista Crítica Conciencia que publica la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tush. Por mi parte es todo por el momento. En siguiente espacio vamos a ver la vinculación de las citas con la hipervinculación en el Word y la integración a nuestro trabajo. ¿Sale?